Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a nuestra primera sesión de actualización jurídico-empresarial del año. Queremos aprovechar para desearles a todos ustedes un venturoso 2020 y pues como cada arranque de año existe información de actualización vasta, amplia, y pues vamos a entrarle de lleno para poder comentar los distintos temas que me parece resultan relevantes que ustedes conozcan a efecto de que puedan apoyar la toma de sus decisiones estratégicas. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Laura López para que nos comente sobre las principales adecuaciones que hay a algunas normas de aplicación general. Gracias, buenos días. Bueno, pues queremos empezar por platicarles sobre los paquetes fiscales, tanto de la Ciudad de México como el Estado de México, pues debido a la importancia de estar al tanto de los principales cambios que se presentan en las principales contribuciones. Empecemos por el Estado de México. Por lo que hace a esta entidad, nos encontramos que tratándose del impuesto predial, no se presentan cambios ni en su mecánica de cálculo ni tarifas. Y se plantea como en años anteriores facilidades de pago que ustedes pueden ver en sus pantallas. Por cuanto al impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, se realizan las adecuaciones siguientes. Se incluye un nuevo supuesto de lo que se entiende por adquisición. Se precisa que cuando el valor de la operación pactada por las partes sea estipulado en moneda extranjera, se deberá hacer la adecuación a moneda nacional. Se introducen nuevos rangos en su tarifa, además de que se establece que tratándose de actos jurídicos traslativos de dominio que no son considerados como adquisición para efectos del impuesto, los particulares deberán de cumplir con la presentación de declaración, cumpliendo con todas sus formalidades. En materia del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, no se presentan cambios, únicamente para quienes realicen pagos a trabajadores por conceptos de edificación de obra. Los montos de los tipos de vivienda también se actualizan en un 6% aproximadamente. Y de igual manera se mantienen los mismos subsidios que el año pasado. Ustedes pueden ver los subsidios de este impuesto en sus diapositivas. Ahora bien, tratándose de la tenencia, presenta un cambio significativo en su mecánica de cálculo, cambiando de un esquema con tasas diferenciadas y cuotas fijas a una tasa única del 3% sobre el valor del vehículo. Lo anterior, pues debido a la tendencia de muchos contribuyentes de emplacar sus autos en entidades aledañas, con la finalidad de evadir dicha contribución. Por lo que hace a los estímulos y facilidades en su pago, se contempla un subsidio del 100% en el pago de este impuesto para aquellas personas físicas y morales con fines no lucrativos que sean propietarias de automóviles cuyo valor factura no exceda de 400,000 pesos. Y se mantienen los derechos por renovación de placas. Por lo que hace a los derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado, se establece una bonificación por pago anticipado, así como un estímulo por cumplimiento. Por otro lado, se establecen cambios importantes como la implementación del buzón tributario como un mecanismo electrónico de comunicación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, a través del cual se van a formular requerimientos y se podrán realizar diversos trámites y presentar solicitudes. Se implementan las revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, basándose en el análisis de la información que obre en sus archivos, así como de aquella proporcionada por autoridades
federales, estatales o municipales. Y se faculta a la autoridad fiscal para dar de baja el registro estatal de contribuyentes a aquellos que no se encuentren localizados, así como para dar información de deudores al buró de crédito. Y pues bien, esos son los principales cambios que se registran en el Estado de México para este año. Para comentarnos lo respectivo a la Ciudad de México, le cedo la palabra a la licenciada América Ocampo. Gracias, buenos días. Bueno, pues por lo que se refiere a la Ciudad de México, no se incrementan las contribuciones aplicables al grueso de la población, como son el impuesto sobre nóminas, el predial y los derechos por suministro de agua, pues únicamente se ajustan en función del índice inflacionario. En materia de bonificaciones, subsidios y estímulos, se continúan aplicando los mismos que en ejercicios anteriores. Sin embargo, se crean dos nuevos impuestos. El primero es el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, el cual se determinará aplicando la tasa del 4.5% sobre el precio de la venta final de las bebidas. También se crea un impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas y concursos. También hay impuestos en los que las tarifas se incrementan sustancialmente, como es el caso del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, el cual su tasa pasó de un 10 a un 13%. En el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, cuya tasa pasó de un 3 a un 3.5%, además de que en este impuesto se integra el tema de las aplicaciones, pues los intermediarios de servicio de hospedaje como Airbnb tendrán que pagar una tasa del 5%, esto es un 1.5% más que el resto de los hoteleros. Otro impuesto que también presenta cambios es el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos al modificarse su esquema de cobro, pasando de una tarifa diferenciada a una tasa única equivalente al 3% sobre el valor de vehículo. Además, con el propósito de inhibir esquemas de evasión fiscal que se han desarrollado en ejercicios anteriores, se establece que este impuesto se pagará simultáneamente con los derechos de control vehicular, estableciéndose que será quien venda el vehículo, ya sea nuevo o usado, que previo a su entrega deberá realizar los trámites de alta y registro correspondiente, para lo cual se deberá considerar el domicilio señalado para efectos fiscales del adquirente y si éste se encuentra en la Ciudad de México, dicho vehículo quedará emplacado en dicha entidad. Sin embargo, hay que considerar que para este año aún se otorga un subsidio, del 100% en el pago del impuesto para las personas físicas y morales sin fines de lucro cuyo vehículo tenga un valor factura que no exceda de 250,000 pesos. Por otro lado, al igual que a nivel federal, la Ciudad de México ya contará con un buzón tributario denominado Tesobuzón Fiscal CDMX, además de que se crea el procedimiento denominado e-revocación, el cual tiene por objeto promover la conciliación entre particulares y autoridades fiscales, así como revisar los actos que éstas emiten. La solicitud se presenta a través de Tesobuzón Fiscal CDMX y procede cuando se le notifica al contribuyente una resolución definitiva en la que se determina un crédito fiscal, se le niegue la devolución, se le impongan multas, entre otros supuestos de materia tributaria local. Es importante señalar que adicionalmente a este procedimiento, en la Ciudad de México existe la mediación fiscal, mediante la cual aquellos contribuyentes que sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación pueden solicitar un acuerdo de mediación. Sí, a ver, yo tengo dudas respecto a estas dos figuras y quisiera ver que me ayudasen a dilucidarlas. Por una parte, ya había un esquema desde hace algunos años que se llama el esquema de mediación fiscal, que por lo que entiendo es más o menos una figura similar a los acuerdos conclusivos ante la PRODECOM. ¿Estoy en lo cierto? Sí, buenos días. Sí, a partir de 2018 entró en vigor la mediación fiscal, que es idéntico, digamos, al acuerdo conclusivo que se lleva a cabo en la PRODECOM. Es decir, yo voy a solicitar la mediación ante la autoridad fiscal de la Ciudad de México durante el ejercicio de facultades de comprobación. Exactamente, hasta antes de que se emita la resolución determinante. Y esta nueva figura de la e-revocación opera también para tratar de encontrar una conciliación con la autoridad, pero ya que me determinó el crédito fiscal. ¿Es correcto? Así es, exactamente. Todavía cuando me determina,
puedo ir a conciliar con la autoridad mediante este procedimiento. Ahora, para evitar confusiones, este procedimiento es muy diferente a un recurso de revocación si es que yo quiero impugnar alguna resolución de la autoridad fiscal, ¿verdad? Exactamente. El recurso de revocación, recordemos que en la Ciudad de México se puede también tramitar en línea, pero está ahí todavía. Lo que sí se señala que la revocación es obligatoria antes de ir al juicio de nulidad. Tengo que agotar esa instancia. Exactamente. La revocación, revocación. Pero en la Ciudad de México, en el Código Fiscal, se prevé todavía el recurso de revocación todavía si estoy inconforme con alguna resolución de la autoridad fiscal que sea definitiva. Exactamente, todavía está vigente. Entonces, podemos hablar de que hay tres figuras para no confundirnos. La mediación fiscal, que es durante el ejercicio de facultades de comprobación. La revocación, que es un mecanismo que ya que se me determina el crédito, me permitirá buscar algún acuerdo o conciliación con la autoridad, y el recurso de revocación, que es cuando quiero yo impugnar ante instancia administrativa una resolución que considero que me genera una afectación. Exactamente. Okay. Gracias. Y bueno, por otra parte, les compartimos que la firma Grupo Estrategia Política realizó un estudio sobre los paquetes estatales para 2020, el cual pueden consultar en el link que aparece en sus pantallas. Y bueno, por lo que hace a los paquetes fiscales del Estado de México y la Ciudad de México sería todo. Los dejamos con el licenciado Jorge Martínez. Otra vez, buenos días. Yo les voy a comentar, el pasado 28 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para 2020. Es importante tener en cuenta que se trata de un conjunto de reglas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales consignados en las leyes tributarias que todos conocemos. De entre los aspectos más destacados de esta resolución, les voy a referir los siguientes. Primero, en la regla 2.2.15 se detalla el procedimiento para restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital y para presentar la solicitud de aclaración, con el objeto de subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa de cancelación. También se establece la facilidad para aquellos contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2019 emitieron comprobantes fiscales de nómina con errores u omisiones en su llenado o en su versión, para que los corrijan siempre y cuando el nuevo comprobante se elabore y emita a más tardar el 29 de febrero del presente año y se cancelen los comprobantes sustituidos. Esto se encuentra establecido en la regla 2.7.5.7. En la regla 3.21.5.1 se precisa que el aviso para que las personas morales opten por tributar con base a flujo de efectivo durante el ejercicio 2020 deberán presentar el aviso a más tardar el 31 de enero. Quienes inicien actividades o reanuden lo tendrán que hacer dentro de los 10 días siguientes a que comiencen a operar o a que retomen sus actividades. Y por último, en el numeral 2.4.19 se precisa la forma y plazo que tienen las personas morales para presentar la actualización de información de socios y accionistas, que es una nueva obligación establecida en el Código Fiscal de la Federación. Como sabemos, la vigencia de esta resolución miscelánea es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, salvo algunas excepciones expresamente señaladas en esa resolución. Para hablarnos sobre la reciente creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cedo la palabra a la licenciada Laura López. Gracias. Así es, en materia laboral, hace algunos días fue publicada la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con la cual se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, uno de los organismos pilares en la implementación de la reforma en esta materia. Entre sus principales atribuciones se encuentra el registro de organizaciones sindicales y de todos los contratos colectivos de trabajo, así como de los reglamentos interiores de trabajo. Va a fungir como conciliador para resolver conflictos entre trabajadores y patrones antes de llegar a un juicio, además de que impondrá multas por incumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal del Trabajo, por mencionarles algunas. Se espera que entre en operación el último trimestre de 2020 en 10 estados y por tanto pues hay que estar atentos a su entrada en operación. Pasando a otro tema, comentarles que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer su informe anual correspondiente a 2019. Entre los datos más destacables encontramos que dicha unidad bloqueó a 1,307 sujetos, así como 12,074 cuentas bancarias, lo que se traduce en el congelamiento de 5,000 millones de dólares. Y bien, pues nuevamente los dejo con la licenciada América Ocampo. Gracias. Les comparto que en el último mes del año pasado se dio a conocer el reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. Algunos de los aspectos que debemos considerar de estos ordenamientos es que la Profeco puede ordenar arrestos administrativos hasta de 36 horas a proveedores, por lo que hay que tener mucho cuidado y no dejar, por ejemplo, de comparecer a una audiencia de conciliación, ya que entre los supuestos para que se ordene este arresto se encuentra o son los siguientes: cuando en más de una ocasión el proveedor no haya dado cumplimiento al ordenado por la Procuraduría, no se comparezca o no se desahogue algún requerimiento de información o documentación, se desacate la orden de suspensión de información de publicidad, se obstaculicen o impidan las acciones de verificación, así como el procedimiento administrativo de ejecución que ordene la Procuraduría. También hay que considerar que si estamos por lanzar alguna campaña publicitaria de manera previa a su difusión, podemos válidamente solicitar a la Profeco una opinión no vinculante a fin de conocer si la misma contiene o no información engañosa. Otro punto muy importante es que la Profeco ya tiene facultades para cobrar sus propias multas y ya que estas van a tener el carácter de créditos fiscales y por tanto serán cobradas a través del procedimiento administrativo de ejecución que se contempla en el Código Fiscal de la Federación, pudiendo embargar cuentas bancarias y de inversiones a nombres de los proveedores deudores. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por lo que estamos viendo entonces, aquí hay una nueva facultad, hay dos nuevas facultades para la Profeco que debemos de tener particularmente en cuenta. Una de ellas es la posibilidad de que imponga un arresto administrativo a algún proveedor de bienes y servicios que incurre en alguna de las causales. Entre esas causales está particularmente la que nos tenemos que preocupar, es por ejemplo, no comparecer a una audiencia de conciliación porque pudieran aplicar esta medida. Y la segunda cuestión es que ya la Profeco puede directamente hacer el cobro de las multas que impone a los proveedores. Recordarán que antes este cobro se realizaba a través de los fiscos municipales. Ahora ya será la propia Profeco la que hará este cobro y podrá en un momento dado trabar embargos sobre las cuentas bancarias de los proveedores si es que ellos no cubren el importe de dichas multas. Bien, pasando al comentario relacionados con criterios judiciales y normativos. El día de hoy les voy a comentar un criterio jurisprudencial de la segunda sala de la Suprema Corte, en el cual se determinó que es improcedente el otorgamiento de la suspensión en contra de la aplicación y los efectos de la eliminación de la compensación universal, consignados en la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. Según la segunda sala, en caso de otorgarse la suspensión en la aplicación de esa medida, se permitiría a los contribuyentes compensar indistintamente los saldos a su favor, sin que la autoridad fiscal pueda pronunciarse sobre la procedencia de los importes objeto de la compensación. Con la emisión de esta jurisprudencia, en todos aquellos amparos en los que el juez no se ha pronunciado sobre la suspensión, esta será negada. Sin embargo, el criterio no se aplicará en aquellos juicios donde ya existe una sentencia de suspensión.
Para terminar mi comentario sobre este tema, les comento que en cuanto al fondo de los amparos promovidos en contra de la eliminación de la compensación, aún no se ha resuelto en definitiva por parte de la Corte, pues en noviembre pasado se resolvieron 3 juicios en los que la segunda sala también determinó que era constitucional dicha medida, por lo que resta solamente que el máximo tribunal se pronuncie en 2 asuntos en el mismo sentido, para que se emita la jurisprudencia correspondiente y ahora sí se considere constitucional dicha circunstancia. Otro criterio jurisprudencial que quiero compartirles es una tesis emitida por un tribunal colegiado en el estado de Guanajuato, en el cual se determinó que para desvirtuar con un contrato de mutuo simple o con interés la presunción del fisco relativa a que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente son ingresos, debe probarse que el mutuatario depositó en la cuenta del acreedor el importe mediante el cual cubrió la deuda, entre otros medios, con recibos o el estado de cuenta del mutuante, ya que la exhibición del contrato es insuficiente para justificar el origen de los importes cuestionados por la autoridad. Aunado a ello, nosotros les recomendamos que al momento en que se realicen los traspasos o cuentas o se emitan los recibos correspondientes, se señale textualmente el concepto de la operación de que se trata, es decir, señalar que es por concepto de pago de un mutuo, pues con ello será más fácil demostrarle a la autoridad la naturaleza de los depósitos que haya cuestionado. Por lo que hace a designaciones de funcionarios, les voy a comentar que el pasado jueves 9 de enero rindió protesta como magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el magistrado Rafael Ansúrez Uribe por el periodo que va del 2020 al 2022 en sustitución del magistrado Carlos Chaurán, quien terminó su encargo el 31 de diciembre del año pasado. Es importante tener en cuenta que este tribunal es el encargado de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública federal. Respecto a la trayectoria profesional del nuevo presidente, les comento que cuenta con un amplio trayecto en el sector público, pues ocupó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda, la Profeco y el IMSS. Por cuanto a su carrera judicial dentro del tribunal, destacamos que fue magistrado en las salas regionales metropolitanas y hasta antes de su designación fungía como magistrado de la segunda sección de la Sala Superior de dicho órgano. Continuando con designación de presidentes en órganos de justicia administrativa, les comento que fue designado el magistrado Jesús Anlén Alemán como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para el periodo 2020-2022. Anlén Alemán es especialista en Derecho Fiscal y ocupó cargos de subprocurador de Legislación y Consulta y procurador fiscal del entonces Distrito Federal. También se desempeñó como subtesorero de fiscalización en la Secretaría de Finanzas de la capital. Por último, les comento que el día de ayer se ratificó a la maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón como magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, también para el periodo 2020-2022. Pasando a otro tema, como les comentamos en nuestra última sesión de 2019, en el mes de diciembre quedó vacante la jefatura del SAT. Sin embargo, y después de mucha especulación sobre quién ocuparía ese cargo, el presidente de la República designó a Raquel Buenrostro como titular de ese organismo. Por cuanto hace su trayectoria pública, la cual no les habíamos compartido, la inminente nueva jefa del SAT es licenciada en matemáticas y hasta el año pasado ocupaba la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, en donde era la responsable de las compras consolidadas del gobierno federal y de la austeridad republicana de la 4T. Durante su desarrollo profesional se desempeñó como directora de política fiscal en la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, el cual, por cierto, había sido su único encargo relacionado con la materia tributaria. Y por último les comento que el día de ayer fue ratificada en la tercera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y está programado para que hoy por la tarde rinda protesta ante el pleno de la referida Comisión Permanente. Vamos a comentar muy brevemente un tema que
ha sido de los que más ha generado incertidumbre en cuanto al paquete fiscal federal para 2020. Y me estoy refiriendo a la retención del 6% del IVA que se prevé en la fracción cuarta del artículo 1A en relación con cierta prestación de servicios, ¿no? Y el problema es que de la redacción de esa fracción cuarta, pues no queda muy claro respecto de qué tipo de servicios se tiene que efectuar la retención del 6% del IVA. Esto es, si es exclusivamente cuando se trate de servicios de subcontratación laboral, como se estableció en la exposición de motivos de la iniciativa y en los diversos dictámenes en el Congreso Federal, o también pueden incluirse otros servicios en los que se ponga personal a disposición del cliente, pues tal y como viene en la redacción confusa y general de este artículo, ¿no? Entonces esta confusión pues genera incertidumbre porque no tenemos a ciencia cierta la certidumbre de en qué casos tendremos que hacer la retención. Ahora, si bien el SAT pareciera ya inclinarse por la interpretación de que solo aplica para la subcontratación laboral, pues lo cierto es que esto no lo ha hecho público de manera oficial, ¿sí? Por lo que esta confusión persiste. Esperemos que pronto ya haya un pronunciamiento formal sobre el tema para despejar las dudas que se han generado. Mientras tanto, pues nosotros les recomendamos que hagan un análisis detallado para definir el punto medular que tiene que ver con la disposición en beneficio del cliente del personal. Y bueno, pues que estemos atentos al pronunciamiento ya oficial del SAT para tener mayor certidumbre respecto de qué tipo de servicios en específico opera la retención del 6% del IVA. Para finalizar con los temas de nuestra sesión, les compartimos algunos indicadores. La generación de empleo permanente en el país creció en su menor ritmo en 9 años. De enero a noviembre de 2019 se crearon cerca de 575,396 empleos permanentes, que representan 28% menos que en igual periodo de 2018. Por otra parte, INEGI dio a conocer el nuevo valor de la unidad de medida y actualización UMA, la cual pasó de 84.49 a 86.88 pesos diarios, dato que pues por supuesto hay que tener presente. Para concluir, de acuerdo con datos igualmente dados a conocer por el INEGI, la inflación en 2019 cerró en 2.83%, lo cual representa su segundo nivel más bajo en la historia. Como podrán ver, pues no todos son noticias malas. Pues bien, por nuestra parte sería todo. Vamos a dar 2 minutos para que en caso de que tengan alguna duda o comentario lo expresen a través del chat. En lo que recibimos sus dudas, sus observaciones o comentarios, no queremos dejar de invitarlos a que nos acompañen al curso de repercusiones patrimoniales y penales del nuevo modelo de fiscalización para 2020 y estrategias de mitigación. Como muchos de ustedes ya estarán enterados, existen diversas medidas y adecuaciones al marco tributario que pueden tener repercusiones patrimoniales y penales serias, no solamente para la empresa, sino también para sus socios, administradores y directivos. Por lo que en este curso vamos a analizar las áreas críticas de las que pueden derivar dichas implicaciones, así como las medidas de prevención y remediación que debemos adoptar. El curso es el miércoles 29 de enero de 5 a 8 de la tarde. Les recomendamos que se metan a nuestra página web, en donde van a encontrar toda la información detallada del curso. Para quienes tuvieron ya la oportunidad de ver el video promocional antes de iniciar con esta sesión de actualización, pues también podrán encontrar más información, y quienes no lo han visto, pues les sugerimos que también allí en nuestra página vean, es un video muy breve donde comentamos con un poquito de más detalle los temas que se van a abordar en el curso y la importancia pues de su tratamiento, ¿no? En verdad vale la pena y esperemos verlos por ahí.
Hugo Villar le comenta que muchas gracias, siempre valiosa su información. Saludos, Hugo, y gracias por acompañarnos. Bien, pues si no hay dudas, les agradecemos su participación y los invitamos para que nos acompañen a nuestra siguiente sesión que se llevará a cabo el día miércoles 19 de febrero. Gracias. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando Castillo, qué gusto encontrarte por acá. Y sí, pues efectivamente yo coincido contigo en que esa es la interpretación, digamos, más acorde a lo que dice el texto del 1 en su fracción cuarta. Pero bueno, pues creo que coincidirás conmigo en que hay interpretaciones que no necesariamente coinciden con esto y que pues la mejor opción es que la autoridad fiscal diera o aclarara definitivamente el alcance de esta fracción para efectos de tener total certidumbre en cuanto a qué tipo de servicios ameritan la retención del 6% del IVA. Un gusto verte por acá y espero que coincidamos en alguno de los foros o espacios fiscales en los que por ahí nos encontramos. Se puede provocar cascada al poder aplicar a varias etapas de comercialización. ¿Está de acuerdo con sus Sí, Sergio también nos comenta
que respecto del impuesto a bebidas alcohólicas en la Ciudad de México, sí se generará un efecto en cascada al poderse aplicar a varias etapas de comercialización. Este impuesto hace 2 años, si mal no recuerdo, en el Estado de México ya también se estableció, y ya años anteriores en Aguascalientes y otras entidades ya ha sido cuestionado desde el punto de vista de su constitucionalidad respecto a su mecánica de cálculo y sobre todo de traslado. Entonces, digo, ahorita en términos generales comentar que sí pudiera en un momento dado hacer un análisis respecto de la constitucionalidad de su estructura para ver si se apega al marco constitucional. Y gracias, Sergio, nuevamente por tu aclaración respecto a las consecuencias en cascada.